Hola, ¿cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? Pues bueno, bienvenido una vez más a Ginecomex. Esta vez vamos a hablar de un tema importante también: detección de riesgos en atención prenatal. Esto es una continuación de la anterior que tuvimos. Pero vamos a centrarnos en algunas patologías y algunas enfermedades bien específicas y bien importantes. Porque tú, paciente, seguramente, como sucede mucho en México, puedes ser hipertensa, puedes ser diabética, puedes tener enfermedad renal, puedes tener epilepsia, puedes tener hipertensión, puedes tener muchas otras enfermedades. ¿Y qué pasa, doctor, si tengo esas enfermedades y me embarazo? Lo primero que estamos hablando es la cuestión de la muerte fetal. Pues obviamente eso, pues tenemos que prevenirla. ¿Y cómo la prevenimos? Pues bueno, a base de una buena anamnesis o un buen cuestionamiento. Y aparte de eso, pues obviamente, unos factores bien importantes: atención del parto de forma digna, manejo de la cesárea, manejo de la hemorragia obstétrica. Todo eso también lo vamos a llegar a ver en alguna cápsula de Ginecomex. ¿Qué pasa con los partos prematuros? Corresponden del 9 al 10% de las patologías obstétricas y se refiere a embarazos entre la semana 23 y la semana 37. Antes de la semana 37, 36.6. Eso es un embarazo pretérmino. Y bueno, corresponde también al 75% de la mortalidad perinatal. Fíjense qué importante es eso. Y una cosa bien importante, que ya lo platicamos en la enfermedad de COVID y embarazo: hoy en día hay mucha paciente con enfermedades concomitantes y aparte con amenazas de parto prematuro. Al menos de las 50% de las secuelas neurológicas son causa por un parto prematuro. Entonces, es súper importante. Imagínense que usted no lleve una buena atención prenatal y que no se pueda detectar riesgos de amenaza de parto prematuro y que su bebé nazca prematuro. En el mejor de los casos, si nace su bebé de forma prematura y que nazca en las 36 semanas, bueno, y si está en un buen hospital, un buen lugar y con buenos médicos, no va a tener mayor problema. Pero si tiene 31 semanas, si tiene 30, 32, 28, ahí es donde empieza el problema. Y ahí es donde hay secuelas neurológicas muy graves para los bebés. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad? Estrés, infección bien importante, procesos inflamatorios, genéticos y obviamente enfermedades relacionadas con las embarazadas. Por ejemplo, una paciente con diabetes puede tener riesgo de parto prematuro o de amenaza de parto prematuro. ¿Sale? ¿Qué tenemos que hacer? Primero, corregir factores de riesgo. Segundo, hablar con el paciente acerca de un periodo intergenésico adecuado. ¿Cuál es el periodo intergenésico? Es desde que nace el bebé hasta que se embaraza. En el siguiente embarazo se inicia el embarazo de la paciente. Y el mínimo es de 18 meses. Entonces, usted se debe embarazar prácticamente 2 años después de que sea una cesárea o algún parto. Más si es de una cesárea. Aquí lo más importante es eso, que sea 2 años después y más en caso de una cesárea. ¿Ok? Hay que utilizar el control de infecciones, por ejemplo. Una paciente va a tener infecciones de vías urinarias de una forma muy común. Ahorita también lo vamos a comentar. Uso de aspirina, uso de calcio como preventivos de una enfermedad hipertensiva. Uso de progesterona, la hormona. Acuérdense algo bien importante. Al principio el ovario es el que maneja el embarazo. Pero después de la semana 10, ¿qué creen? La placenta es la que la maneja. Y entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque si hay un ovario que no tiene adecuada secreción de progesterona o de esa hormona, se llama insuficiencia ovárica.
ese bebé o ese embarazo puede tener amenazas de aborto. Y entonces tenemos que facilitar de forma oral o vaginal la progesterona. Y también se dice que las pacientes que no se manejan o se atienden sus dientes o la cavidad oral también pueden tener consecuencias, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer en el incremento del peso? Súper importante. Otra vez el doctor ahí va con el incremento del peso. Bueno, un peso promedio de aumento durante el embarazo es más o menos entre 12 y 16 kilos. Más o menos. ¿Sale? Cuando una paciente tiene un peso bajo, o sea, está muy flaquita, deberá subir entre 13 a 18 kilos. ¿Ok? Tengan bien en cuenta eso. Un sobrepeso, una paciente que tenga sobrepeso debería de subir entre 7 a 12 kilos. Y una paciente con obesidad debe de subir hasta 7 kilos. Entonces tienen que tener mucho cuidado con eso. Cada consulta que hacemos en Ginecomex, las pesamos a las pacientes y anotamos su peso en su carnet. Y es bien importante que consideren que una paciente embarazada de peso normal puede subir entre 12 a 16 kilos. Me he encontrado pacientes que me han dicho, doctor, es que sube 25 kilos. Ya estamos hablando de un problema. Y el peso puede ser, pues bueno, algo muy complejo, porque el peso no nada más lo da el paciente, sino también el útero, sino también la placenta y aparte de todo, el bebé. Entonces, bien importante que tengamos en cuenta eso. Vacunas. Toxoide tetánico. Hay que aplicarse el toxoide tetánico. ¿Para qué? Para prevenir el tétanos neonatal. ¿Sí? Hay que aplicarse la de la influenza. Y hay que aplicarse por todo el problema de hoy, la vacuna de COVID. Aplícate Sputnik, aplícate Pfizer, aplícate AstraZeneca. Pero tienes que vacunarte. Ok, ¿qué tenemos que hacer con el HIV? Pues el HIV lo tenemos que pedir en el primer trimestre, y en el tercer trimestre un control. Lo ideal serían 3 controles. Normalmente en las instituciones o aquí conmigo hacemos 2 controles, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer con algunas patologías como por ejemplo enfermedades del corazón? De enfermedades del corazón tenemos 3 grupos importantes y son enfermedades que se refieren a defectos de partes anatómicas del corazón. Y de acuerdo a eso vamos a tener mortalidades, muy importante. Si tenemos patologías del grupo 1, defectos del septum. ¿Qué es el septum? Es el tabique del medio del corazón. ¿Sale? Si tenemos algún problema de la valva, ¿sí? O de la válvula tricuspidia, pertenecen al grupo 1 y tienen una mortalidad menor al 1%. ¿Cuáles son las que tienen mayor mortalidad? Hipertensión pulmonar, problemas de la aorta que se llama coartación de la aorta y bueno, un síndrome que se llama síndrome de Marfan. Se han visto, por ejemplo, las personas que se elongan, pero impresionantemente, y que se hacen los brazos así y que la piel se les hace así. Ese síndrome de Marfan es un síndrome asociado a problemas de la colágena. Y entonces, ese síndrome tiene un problema del corazón que se llama coartación de la aorta. O tienen algunas otras patologías de la aorta. ¿Y qué creen que pasa? Se colapsan y son 25 a 50% mortales. Diabetes y embarazo. Bueno, la diabetes casi no hay en México, ¿verdad? Entonces, esas pacientes azucaraditas, esas pacientes diabéticas, perdón si alguien se ofende que diga azucaraditas, cuidado con esos pacientes, ¿vale? Tienen, ¿cuáles son los riesgos maternos y fetales? Bueno, para empezar, la mujer diabética. Aquí hay 2 consideraciones. Una,
que la paciente con diabetes se presente embarazada, diabética y embarazada, y otra que tenga una diabetes gestacional. Ese tema lo vamos a ver más a fondo y vamos a dedicarle casi 40 minutos o 50 minutos a ese tema. Pero eso puede pasar. Paciente diabética que se embaraza. O paciente que se embaraza y a la semana 23, 24, problemas en el azúcar. Y entonces ya le hacemos un tamiz de glucosa o le hacemos un estudio prenatal de glucosa. ¿Sí? Y de repente nos traen los estudios y dices 125 de glucosa. Ya no está normal. 110, ya no está padre. Bueno, si te trae 200, ya olvídate, es una paciente diabética. Diabética gestacional. Pero si también cuando llegas a su atención prenatal, en primera atención, semana 10, semana 8, y te llega con una glucosa de 150, pues es diabética, ¿vale? Entonces tenemos que tener cuidado. ¿Cuáles son los riesgos maternos? Obviamente primero pues se aumentan las cesáreas, porque pues, son bebés de 4 kilos, 4 kilos y medio, 5 kilos. Eso ya es una fetopatía, ya es un problema fetal, ¿ok? Ahorita lo vamos a ver. Obviamente también un riesgo de la mamá es aumento de líquido amniótico, o sea, son fondos uterinos grandísimos de 42, 45 centímetros. Hipertensión arterial, paciente diabética gestacional o diabética previa, puede haber y puede ser preeclámptica o puede empezar con hipertensión. Y patología infecciosa renal, pielonefritis. Riesgos fetales, macrosomía, bebés gordos. Recién nacidos de 4 kilos y medio, 4 kilos 800, hasta 5 kilos. Puede haber también hipoglicemia fetal y eso es muy grave, ¿vale? Aumento de las bilirrubinas, eso también tiene mucho que ver. Se le sube la bilirrubina, ¿vale? Eso es importante. Y muerte fetal, mucho mayor riesgo, 3 veces más riesgo de una muerte fetal. Cuidado con los pacientes embarazadas gestacionales, diabéticas gestacionales, porque un bebé puede terminar no en buenos términos, ¿vale? Muy bien. Enfermedad renal. Eso es bien importante. Hay una proteína que no me voy a meter en rollos, pero se las voy a contar. Se llama creatinina. Esa proteína se va por la orina. ¿Y qué es lo que hace? Cuando tenemos una creatinina muy alta, quiere decir que el riñón está sufriendo. Menos de 1, perfecto. Menos de 0.9, perfecto. 1.2, 1.3, 5, 6, 7. Hace poco tuvimos en una institución donde trabajo una paciente con 7 de creatinina. Es una paciente que tenía una insuficiencia renal y a mí no me metió el susto, pero se lo metió a mi compañero médico. Y bueno, pues eso puede pasar. Pacientes que tienen insuficiencia renal. Esas pacientes son bien complejas de manejar, requieren atención de tercer nivel, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa con esa creatinina? Pues esa creatinina quiere decir que el riñón, entre mayor cantidad de creatinina, quiere decir que el riñón está sufriendo y que el riñón está insuficiente, ¿ok? ¿Cuál es otro de los hallazgos en una enfermedad renal? Proteínas en la orina. También hay que tener cuidado. ¿Qué puede pasar? Parto prematuro. Fíjense nada más. Parto prematuro, 55%. Restricción en el crecimiento intrauterino, o sea, bebés pequeños, 31%. Entonces, entre más alta tenga la creatinina de la paciente, puede haber problemas. ¿Qué pasa con la enfermedad tiroidea? Bueno, la enfermedad tiroidea es bien interesante hablar de la hormona tiroidea, que se produce en la tiroides. ¿Ok? Bueno, la hormona tiroidea se ha asociado, y algunos artículos lo avalan, y algunos materno-fetales también han hablado de ello, con la inteligencia. Inclusive, ¿sí?, hay algunos estudios o algunas pretensiones de estudios en donde quieren darle a una paciente en su atención prenatal hormona tiroidea para aumentar la inteligencia del bebé. No con eso quiere decir que ahorita vayan a su tienda más cercana, a su farmacia, perdón, y ahí encuentren, y vayan, deme hormona tiroidea y ahorita me lo zumbo. No. Tenemos de tener mucho cuidado en ese aspecto. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar si tenemos
hipertiroidismo, abortos, muerte fetal, amenaza de parto prematuro, ¿sí? Y puede haber en un momento dado pues alteraciones del desarrollo neurológico del bebé. ¿Y qué pasa con el hipotiroidismo? Puede haber preeclampsia, o sea, aumento de la presión arterial. Puede inclusive aumentar la posibilidad de que la placenta se desprenda, bien importante. Anemias. Y en los bebés puede haber muerte fetal. Aguas, una paciente hipotiroidea hay que temerle porque inclusive pueden tener arritmias durante un bloqueo peridural o durante la anestesia. Entonces deben estar bien estudiadas y bien controladas, ¿vale? ¿Qué pasa con una paciente hipertensa y se embaraza? Bueno, puede tener preeclampsia, obviamente, o sea, hipertensión crónica con una enfermedad de preeclampsia. Rápidamente les voy a comentar. ¿La preeclampsia qué es? La preeclampsia es cuando la paciente hipertensa durante el embarazo empieza a tener cambios en los órganos. Riñón, hígado, cerebro. Y todos esos nos dan enzimas. Y todos esos nos dan proteínas que son detectables en un estudio prenatal, en una biometría hemática, una química sanguínea. Bajas de las plaquetas, por ejemplo. Y bueno, la hipertensión puede tener aumento también en el desprendimiento placentario y falla renal. Hay que tener mucho cuidado con esos pacientes que son hipertensas crónicas, súper importante. Y obviamente, ¿qué pasa en el feto? Es un feto que es pequeño, restricción del crecimiento uterino, disminución del líquido amniótico y obviamente triplica los riesgos de mortalidad fetal, ¿vale? O mortalidad perinatal. Entonces, hay otras enfermedades también que son muy interesantes, pero una parte de ellas es el lupus eritematoso. El lupus es una enfermedad autoinmune que también tenemos que tener mucho cuidado con los pacientes porque puede tener complicaciones como hipertensión arterial, diabetes, aumento de la presión o preeclampsia, ruptura de membranas, ¿sí? Y obviamente una recaída de su enfermedad de lupus. Y las fetales son aborto, prematurez, restricción del crecimiento y muerte fetal. Otros padecimientos que son importantes de considerar. Epilepsia. ¿Qué pasa con las pacientes con epilepsia? El problema no es tanto la epilepsia como tal la paciente. El problema es que son los anticonvulsivantes. No hay muchos anticonvulsivantes que tengan poco efecto teratogénico. O sea, poco efecto sobre el bebé. El ácido valproico es malo para el bebé. La difenhidroína DFH es mala para el bebé. Entonces, hay que tener mucho cuidado y eso es el detalle que tenemos que tener con la epilepsia. Las neumopatías, o sea, problemas del pulmón, puede haber recaídas, ¿sí? Puede haber también restricción del crecimiento y puede haber muerte fetal. Y la anemia, pues bueno, obviamente la anemia puede considerarse como un riesgo para parto prematuro y como un riesgo para restricción en el crecimiento intrauterino. Esta semana tuvimos una paciente con problema de trombosis. ¿Qué es esto? Que las arterias o las venas, puede ser trombosis venosa, puede ser trombosis arterial, se tapan. Se tapan por colesterol o por otra serie de proteínas. Pero cuando es una paciente joven, hay que estudiar la familia. Hay algunas patologías como la hiperhomocistinemia que pueden causar problemas, inclusive infartos. Entonces hay que tener mucho cuidado con las pacientes, son pacientes de tercer nivel. Las infecciones en la orina pueden causar amenaza de parto prematuro, tenemos que tener cuidado con ellas. Bacteriuria asintomática que le llamamos es bacterias en la orina que no dan datos de infección de vías urinarias. ¿Cuáles son esos datos de infección de vías urinarias? Orina mucho, pero orina muchas veces más bien, pero no orina poco. ¿Sí? Muchas veces y poquito, y se queda con ganas de orinar. ¿Sí? Olor sui generis de la orina, un olor penetrante. Y obviamente la anemia tenemos que contrarrestarla con el hierro. Preeclampsia, calcio y aspirina. ¿Ok? Y bueno, pues al final tenemos que hacer algunas intervenciones
para encontrar para detectar o para detener estos riesgos. Obviamente debemos de ver movimientos fetales. Debemos de hacer estudios de ultrasonido, ya lo explicamos, que tengan una cosa que se llama Doppler, súper importante. Sí. Al final, ¿cuál es el objetivo de una atención prenatal con enfoque de riesgos, búsqueda de factores de riesgo? Hay que hacer una buena historia clínica, examen físico y laboratoriales, y obviamente si detectas un alto riesgo en una paciente, hay que derivarla ya sea a un tercer nivel. Sí. No te puedes quedar en el consultorio con una paciente así, a menos de que ella pues, pueda inclusive tener acceso a un tercer nivel. ¿Cuál puede ser un hospital tercer nivel privado, por ejemplo? Pues el español. Hijo, Star Médica, tengo mis dudas, pero el español es un lugar, el ABC, Médica Sur, hospitales de tercer nivel con un buena atención y sobre todo terapia intensiva, que eso es bien importante. Y pues al final de todo esto, lo más importante es que el médico tenga ese enfoque de riesgos. Y en Ginecomex tenemos ese enfoque de riesgos. Estamos conscientes de que usted tiene que recibir la mejor atención para su embarazo. Y ahora vamos a los 5 gineconsejos de Ginecomex. En este tema, detección de riesgos en atención prenatal. ¿Quién y dónde recibirá su atención prenatal? Número 1. ¿Quién y dónde recibirá la atención prenatal? Obviamente, toda paciente debe de tener un enfoque de riesgo. Toda. La población mexicana tiene riesgos durante su embarazo. Obesidad, hipertensión, diabetes. O inclusive puede aparecer. Sobre todo, obesidad es uno de los factores bien importantes. Y obviamente todos los factores psicosociales que comentamos. ¿Vale? Número 2. Para ti médico y también para ti paciente. Si ya sabes esta plática y te la aprendes, busca riesgos. Busca si tienes alguna enfermedad, avísale a tu médico, avísame por favor, de que tienes este riesgo o esta otra enfermedad durante tu embarazo. Número 3. Apóyate en otras especialidades. Súper importante. Yo tengo pacientes que están con endocrino, tengo pacientes que se trata de apoyarse con alguna patología en específico, en donde puedan apoyarnos para llevar un buen control y un control adecuado. Yo como ginecólogo sabemos todo ese tipo de patologías, pero el especialista, por ejemplo, en el caso de una enfermedad tiroidea, es el endocrino. En caso de diabetes también es el endocrino o el diabetólogo. Entonces, apóyate en otras especialidades. Nutrición, por ejemplo. ¿Vale? Número 4. Haz un plan de parto. Es bien importante hacer un plan de parto. Ya lo vimos en un momento dado en las cápsulas de parto digno, en donde podamos establecer los riesgos para poder llegar a la mejor conclusión de tu embarazo, ya sea por parto o por cesárea. Número 5. Sigue mis redes sociales, dale like y comparte conocimiento. Y recuerda que una vez más triunfa el bien sobre el mal. Soy el Dr. Gerardo García y estoy a tus órdenes.